primer año de pregrado, cuando él estaba haciendo un magíster en Inglaterra. Entonces sí, caímos presos juntos en una protesta cuando estalló la guerra en Irak. Eso es cierto, pero también experto en filosofía política, en estudios latinoamericanos, y vivimos juntos también en Caracas. Ah, pero vivieron juntos en dos lugares del planeta. Un gran experto en política venezolana. Entonces, este libro, que tenemos una segunda edición traducida de Verso España, nosotros creamos a Chávez, la historia popular de la Revolución Venezolana, que ayer creo que quedó grabada la presentación que hicimos, una conversación sobre esto, que es la historia del chavismo, rescatando eso como no la figura militar, sino cómo los movimientos sociales construyeron eso. Tenemos un prejuicio en Chile por pinochetismo de que Chávez era eso, un militar en política, y no es. Yo no lo he leído aún, pero me parece tampoco. interesante. Dice, una algo. lectura absorbente que se concentra ampliamente en los movimientos y luchas que sentaron las condiciones para el chavismo, más que en Chávez mismo. ¿Qué es lo que yo quiero marcar acá? Porque para entender el título, porque tú no eres venezolano, tú naciste en Estados Unidos. Claro, entonces, porque algunos podrán decir, nosotros creamos a Chávez viniendo de un autor estadounidense, que Estados Unidos creó a Chávez. No, lo que pasa es que tú te involucraste en la historia del movimiento social, y a partir de ahí, de ese germen, de esa semilla, comienza a destacar cómo el fenómeno nació desde la base. Siempre es un placer ver a este viejo amigo mío, Hassan, y ver el trabajo impresionante que está haciendo aquí, y que sí, que nos detuvieron en el 2003, creo, y ya en el año 2006 yo estaba viviendo en Caracas, me había mudado allí para entender lo que es el proceso, sabía que algo no estaba saliendo allá, por ejemplo, en la prensa estadounidense, mucho menos en la prensa, pero también en las cuestiones, los estudios académicos sobre Venezuela, en que se presentaba Chávez como eso, como un caudillo, como alguien que se impuso a la fuerza, con alguien que faltaba credenciales democráticas y apoyo popular. Pero se veía ya en ese momento que estaban expandiendo, surgiendo los llamados círculos populares, círculos bolivarianos, que se estaba reescribiendo una nueva constitución popularmente, y me mudé para ahí para entender lo que es el proceso. Y al final estuvimos trabajando juntos allá en Venezuela también en una escuela de planificación, y fueron los mismos alumnos ahí, que eran todos militantes de movimientos por todo el país, con los cuales y a través de los cuales empecé a escribir este libro. ¿Y por qué crees tú que no... que hacia el resto del mundo, o más bien de Occidente, ¿no es cierto?, no se analizó como tú lo haces, digamos, sí, en este libro, ¿verdad?, desde esa perspectiva? ¿Qué es lo que crees que provocaba a Chávez en el resto del mundo, que lo hacía, comillas, no sé, peligroso? ¿Qué es lo que pasaba con su figura? Es eso, que fue un peligro, que fue una amenaza a lo que es la predominancia, la fuerza de Estados Unidos en el país, que no se iba a portar como como los otros gobiernos neoliberales, no iban a seguir la línea de Washington, del consenso de Washington, y eso sí fue un peligro, así que hay que demonizarlo. Hay que criticarlo, criminalizarlo, hay que presentarlo incluso como dictador. Es decir, que tú sabes que hasta en los tiempos de Obama y Hillary Clinton, era el secretario de Estado, estaban hablando de Chávez como dictador. Alguien que le había elegido de manera plenamente democrática muchísimas veces, varias veces. En el 2006, cuando yo estaba viviendo allí, fue electo Chávez con el 63% del voto. Asombrante, 63% de los votos, muchísimo. Sí, claro. No, es muchísimo, pero además de eso, y además del hecho de que el Centro Carter siempre caracterizaba a las elecciones en Venezuela como los más limpios del mundo, se podía avanzar con esa narrativa, porque y hay otras cosas ahí, es decir, desde el punto de vista del gobierno, sí, desde el punto de vista de la académica, la prensa, hay también un racismo muy fuerte. Que ve a la gente latinoamericana como incapaces de elegir
a un líder. Es decir, que siempre se presentan como devotos casi religiosos a un líder que es como un dios para ellos, pero nunca fue así. Es decir, que la gente, el pueblo venezolano es uno de los pueblos más conscientes que he conocido del hecho de que ese proceso bolivariano, la Constitución, el mismo Chávez, eran hechos productos de sus propias manos. Y eso es lo que se puede llamar filosóficamente una desfetichización, porque están asumiendo poder, asumiendo responsabilidad para su propia historia y su país. Mira. Bueno, tú te interesaste por ir a vivir a Venezuela y por lo tanto, más allá de lo valioso de tu libro, me gustaría también si nos pudieras dar tu impresión respecto a el por qué aparece un Chávez. Hay mucha gente que cree, de verdad, en el relato occidental de que prácticamente llegó a tomarse el poder y desconoce los fenómenos de una economía, como decía Hassan, rentista del petróleo durante todo el siglo XX, donde estaba United Fruit también, con miles de hectáreas sobreexplotando la zona y había un despojo del cual ningún gobierno de Venezuela, de izquierda o de derecha ese minuto, se podía hacer cargo. Sí. El porqué de un Chávez. Sí. Bueno, hay en este mismo momento miles y miles de Chávez en el mundo. Es decir, que gente que están dispuestos a actuar, a entrar, a hacer lo necesario en un momento histórico. Lo que pasa es que la suerte es la suerte, ¿no? Pero ¿qué fue lo que hizo Chávez? Esto lo conversamos ayer, que en el 1989 hay una revuelta impresionante de una semana que se llama el Caracazo, en donde la historia venezolana se parte en dos. Es decir, que hay un antes y luego hay un después. ¿Por qué? Porque el pueblo se lanzó a la calle quemando, saqueando, para insistir que había que cambiar la cosa. ¿Y qué fue la cosa? El neoliberalismo, el ajuste estructural que se había empezado el presidente Carlos Andrés Pérez siguiendo lo que fue el consenso de Washington. Subieron los precios de noche al día y el pueblo lo rechazó de manera contundente. Fue ese momento que activó a Chávez. Es decir, en ese momento que él sabía que ya estaba pensando, conspirando en cómo reconstruir el país de manera bolivariana, y en ese momento sabía que tenía que actuar. Sabía que sus esfuerzos estaban llegando tarde. Es decir, y apenas tres años después se lanzó un golpe fracasado, golpe de Estado contra ese sistema. Después del cual asumió responsabilidad, dijo, lo hicimos mal por acá, ustedes lo hicieron bien por ahí, pero no logramos los objetivos por ahora. Y con ese famoso por ahora fue como una promesa al pueblo venezolano que iba a seguir con el proceso. Lo que pasa es que ese momento, la ruptura entre el Caracazo, la revuelta popular y el golpe de Estado, cambió totalmente la ecuación política en el país. Es decir, se había cambiado todo. Los antiguos partidos, que fue un sistema muy fuertemente bipartidista, una llamada democracia pactada, en que no se podía entrar otras voces, otros movimientos y fuerzas, se derrumbaron totalmente. Es decir, que quedó casi sin partidos y entró no un partido, pero el movimiento Quinta República para apoyar a la candidatura de Chávez cuando se fue liberado de la cárcel. Hassan. Para nuestra audiencia hay cierto escepticismo con la figura de Hugo Chávez. Yo creo que la izquierda es definitivamente en Chile bastante laica hoy en día. Y se olvida, pero Hugo Chávez hablaba de todas las misiones con la gran misión Cristo, que era la superación de la pobreza. Entonces hablaba mucho de Jesucristo como el primer socialista. Hay un elemento religioso en el mismo discurso de Chávez y por supuesto un discurso militar. Y acá, lo que estuvimos conversando ayer, que creo interesante volver a eso, hay una profunda desconfianza con militares en política, por la historia nuestra con Pinochet y todo eso. Bueno, lo que se sabe es que los militares siempre están en la política, es decir, que es falso decir que no lo son. Es decir, esa es una mentira. Totalmente. Esa es la mentira de la llamada neutralidad militar, claro. que siempre lo están. Lo saben muy bien acá. Es decir, que incluso cuando hay democracia y en el pasado con consecuencias demasiado tristes, están ahí. Es decir, están
en las sombras, están preparados para actuar. La cuestión es si lo van a hacer bien, si van a ser militares que apoyan al pueblo, que apoyan a la soberanía y al desarrollo del pueblo, o si no lo van a hacer. Y ambas cosas siempre han existido. Lo que pasa es que también en Venezuela hay una tradición de militares radicales, comunistas, todo, insurrecciones militares desde los años 60 en apoyo al socialismo, en contra del sistema de una democracia que se estaba estableciendo de manera exclusiva para que el pueblo no tenga voz en la política. Y ahora muchos militares, y se ha desarrollado una nueva generación de militares que sí están apoyando al proceso. Eso hay que entenderlo, y hay que entender que, por ejemplo, los militares pueden jugar ese papel, pero siempre es más importante que la palabra es la cosa. Es decir, que no que sea militar, no que sea, como dijiste, Hassan, algo religioso, que la religión también puede tener y traer ese contenido dialécticamente revolucionario, ¿no? La religión, los militares, y la cuestión es que van a construir, cómo es la visión, y esa visión quedó claro en lo que llamaron el socialismo del siglo XXI también, pero más allá de eso, lo que fue el Estado comunal. Es decir, cómo repensamos el poder, repensamos el sistema económico y construyamos algo totalmente nuevo, descentralizado, en que los pueblos mismos están en control de gobernarse. Bueno, quizás hablamos de eso, el Estado comunal. ¿Cómo se realizó, cómo se plasma eso en como la estructura del poder? En el fondo son como células dentro de los municipios organizadas por sí mismos que tienen cuotas de poder para la administración. Cuotas no, eso es lo interesante. De hecho, que hay que entender el Estado comunal como un Estado paralelo, incompatible con el Estado burgués, el Estado que existe. Es decir, que son dos poderes. Y si tú vas, por ejemplo, tengo otro libro que no se ha traducido que se llama Construir la Comuna. Y en eso hablo con muchos comuneros, los comuneros de las comunas más fuertes, más exitosas. ¿Y qué es lo que explican? Que hay una guerra directa con los alcaldes, con los municipios. ¿Por qué? Porque la comuna es una amenaza a esa estructura vertical tradicional del Estado. ¿Por qué? Porque donde existe la comuna no hay cuota para un alcalde. No hay recursos para la corrupción de un alcalde. Y eso incluso los chavistas, los llamados socialistas del PSUV, que pueden ser un alcalde supuestamente socialista, que está en conflicto directo e incluso armado contra la comuna. ¿Por qué? Wow. Porque es otro proyecto que apunta hacia algo muy distinto que no es el Estado. Es decir, que es el poder verdadero, la última y final expresión de lo que es el poder del pueblo. Pero, como se ve en la práctica, con una participación democrática, es decir, que los pueblos organizados en lo que se llaman consejos comunales, como expresión política, mandan delegados a un parlamento comunal, pero también ahí en el parlamento comunal hay representantes de las empresas sociales. Es decir, que si tienes una fábrica, una empresa de no sé qué, también están en el parlamento. Y allá en el parlamento, con debate democrático directo, se establece qué se va a producir, quién lo va a hacer, cuándo le van a pagar, cómo se puede reinvertir lo que es el excedente en el pueblo, es decir, un comunismo directamente democrático en esta zona local. Eso es cómo funciona la comuna. Y es, además de ser una visión de el socialismo democrático que todos queremos y necesitamos, también es como la única solución a lo que es la crisis económica, porque la crisis económica es actual, que lleva ya casi 12 años de plena crisis económica, tiene todo que ver con la relación del país con un mundo capitalista. Es decir, que si el país de Venezuela, como tiene que importar su comida, tienen que importar todo lo que necesitan, y esa plata lo sacan de las exportaciones del petróleo, hay allí una interfaz muy peligroso y dañoso con el sistema capitalista global, que
en la medida que se reconstruye Venezuela desde abajo, no existe ese peligro, no existe esa tentación, no existe todas esas presiones que están destruyendo el sistema económico en este momento. Y ahí, ¿cuál es la diferencia que tú ves? Perdona, Sí, no, quería dale preguntar nomás. algo, Rodrigo. Dale nomás. Entre la figura de Chávez y la figura de Maduro. ¿Cuáles son... ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu punto de vista? Sí. Y bueno, ¿Y qué opinas de Chávez? Claro, Perdón, de Maduro. y, De Maduro. Sí. y esta diáspora también de venezolanos Sí. alrededor de América y No, del mundo entero. es complicadísimo. Bueno, cuando Chávez ya estaba muy enfermo y todo el mundo sabía, y estaba hablando de su herencia, de quién le iba a seguir en el poder, habían otras posibilidades, es decir, uno más hacia la izquierda, que fue Elías Jawa, otro más en ese momento hacia la derecha, que fue Diosdado Cabello, y Maduro fue como el candidato del centro del chavismo, es decir, pragmático, con una historia digna de trabajo en el sector sindical, con una relación muy fiel a lo que es el chavismo, que había jugado un papel muy importante, incluso en el golpe contra Chávez en el 2002, que nadie iba a cuestionar eso. Y yo creo que Maduro para muchos era, bueno, el candidato natural para seguir a Chávez. Lo que pasa es que la situación se ha puesto muy complicada de inmediato. Es decir, que lo que recibió de Maduro al llegar al poder fue la falta del líder histórico del proyecto, es decir, el Chávez, es decir, el centro aglutinador de lo que es el proceso. Y eso tiene efectos desde afuera, pero también desde adentro. Es que muchos cuestionando si podía hacerlo, que si iba a ser el candidato, conflictos internos. También una creciente crisis económica que se puso muy fuerte en el año 2013 y también una ofensiva incluso sangrienta en las calles desde la oposición, cuestionando la primera elección que sí ganó. La del 2015. Sí. No, antes, 2013. 2013. Sí, 2013 cuando ganó, pero se lanzaron a la calle quemando, bloqueando, matando a gente, como siempre es su costumbre. Y fue muy difícil, es decir, que fue muy difícil para Maduro acumular y ganar el momentum político en el país para poder actuar de la manera necesaria. En esa crisis habría sido muy difícil para el mismo Chávez. Mucho más difícil era para Maduro. Entonces, Sí, claro. sí. ¿Y cómo ves lo que pasó recién entonces? Porque para ti primero, ¿tú consideras que hubo fraude en la elección o consideras que fue legítimamente elegido Maduro? Yo no estaba allá. Tampoco, yo creo que mucha de la gente que quieren hablar de lo que pasó, lo que sí pasó en la elección, no tienen evidencia de lo que pasó. Lo que puedo decir es que, primero, que son libres las elecciones en Venezuela. No. ¿Por qué? Porque hay un bloqueo total cuyo objetivo, abiertamente dicho, es cambiar el gobierno. Ese es el objetivo del bloqueo estadounidense. Si lo que pasó en la elección, bueno, siempre... Pero le creemos al centro Carter, ¿no? Porque tú recién decías que era muy bueno. Y acá dijo que no Acá había dijo que condiciones no para... era Claro, necesario. sí. No, se puso complicado. Para mí sería importante y me gustaría ver también los resultados. Ver todos los resultados, qué pasó, las actas de las mesas y eso. Pero lo que sí me preocupa es el hecho de que todo el mundo... Mira, había sondeos. ¿Cómo se llaman los sondeos que hacen el mismo día? Ajá. Sondeo de salida. Claro. Las encuestas de boca encuestas urna. de boca urna. Ok, sí. Encuestas de boca urna. Ok, sí. Esos salían, bueno, la oposición dijo, según esas encuestas, ganamos. Toda la prensa, todos los medios internacionales, según esas encuestas, ganaron la oposición. ¿Por qué son ilegales esas encuestas en Venezuela? Porque siempre los han usado para crear una situación de esperanza que gane la oposición. Llevan 25 años haciendo lo mismo. Es decir, que van a perder, saben que van a perder. Sale una encuesta que dice que sí vamos a ganar contundentemente. Incluso en el 2006, cuando ganó claramente Chávez, hubo encuestas diciendo que no. Y el objetivo de esas encuestas es crear ese tipo de situación que se puede luego utilizar como palanca para lanzarse a las calles, para manifestar, para protestar, para rechazar los resultados y cantar fraude. Son dos cosas que hace muy bien la oposición venezolana. Primero, perder
Segundo, cantar fraude cuando pierden, ¿no? Siempre han hecho lo mismo. Eso para mí, no sé qué pasó exactamente en las elecciones. Pero sería bueno conocer el acta, ¿cierto? Sí, me gustaría verlo, Claro, pero tampoco es que el CNE está diciendo algo, la oposición está diciendo otra cosa, claro. Sí. Lo que no voy a hacer es creer lo que está diciendo una oposición mentirosa sistemáticamente. En ese aspecto, te digo, por lo menos mi posición, algunos la pueden compartir, yo descreo de la oposición, creo que María Corina Machado es una persona que intentó conseguir financiamiento para un golpe de Estado, pero la deriva que ha tomado Maduro tampoco me gusta. Sí. Yo creo que, a ver, hay un par de cosas interesantes en eso que quizás para la audiencia chilena podría ser útil complejizar la historia un poquito. ¿Ya? Yo estaba hablando hace unos minutos sobre el tema del Estado comunal, ¿ya? Y dijo una cosa que quizás pasó colado acá, ¿ya? Que es el concepto de poder dual. ¿Ya? Entonces tenemos dos estructuras que son distintas. Una democracia revolucionaria, ¿ya? Una propuesta que es radicalmente democrático, con elecciones, con revocatorio, con un contacto entre el representado y el representante de una cercanía totalmente distinta, un presupuesto participativo, y todo eso existe como semillas y en contradicción con lo que es el Estado tradicional. Entonces, si uno tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿ya? Que es el partido Maduro, ¿ya? En esa elección, ellos tienen alcaldes que controlan un presupuesto, y esos que son chavistas enfrentados con otros que también son chavistas, pero de posiciones completamente discrepantes, incluso violentamente. ¿Ya? Entonces acá se dice el chavismo como si fuera una sola cosa. Y uno se diga, ya, Maduro hizo fraude en las elecciones, ¿el chavismo hizo fraude en las elecciones? No, hay cosas, porque hay distintos grupos en eso. Bueno, yo quizás tengo una lectura distinta sobre Maduro, en el sentido que yo creo que cuando Chávez estaba gravemente enfermo, dentro de las coaliciones de chavismo hay chavistas mucho más radicales, chavistas mucho más conservadores, y Nicolás Maduro no es nadie. Es que el problema es que si Chávez hubiera escogido a alguien que representaba uno de los grupos fuertes del chavismo, iba a generar un problema con los demás. Entonces puso la persona que estaba apartado de eso. Él era como el más neutro, diría yo, en ese sentido. Sí, y importante en eso, no sé, bueno, para subrayarlo un poco, es el hecho de que si la gente está hablando de Venezuela como un país no democrático, siempre ha sido un país con dos, no siempre, digo, dentro de ese proceso, con dos tipos de democracia. Es decir, democracia directa, comunal, y democracia burguesa, liberal del Estado tradicional. Perfecto. Sí, son distintas, son cosas muy distintas, y mucho más importante, por ejemplo, para mí, es la democracia radical, que sí existe, que a pesar de lo que pase al nivel nacional con la elección, sigue existiendo esa democracia de autogobierno de las mismas bases de la territorialización del socialismo, cómo se despliegue en el espacio, y eso para mí es mucho más importante, incluso incompatible con lo que son las elecciones nacionales. Claudio Casado hace una pregunta que dice: ¿es semejante al municipalismo libertario de Murray Bookchin y Janet Biel? A mí me parece que tiene mucho en común, ¿no? Y eso ya sabemos que ese modelo también es algo que se ha difundido, por ejemplo, en Rojava, en varios espacios, en Kurdistán, y tiene mucha semejanza, ¿no? De hecho, y incluso allá en Kurdistán también hay como una parte muy importante de eso, es la autodefensa popular. Es decir, que yo también trabajo mucho sobre la cuestión de la policía. Y me di cuenta de que yo viviendo en esa época en Oakland, donde nació el partido de las Panteras Negras, que tengo aquí en la franela, y de Oakland a Caracas, donde hubo y hay los llamados colectivos, en esa época lo llamaron Tupamaro, grupos colectivos de milicias populares que se defendieron y siguen defendiendo a sus barrios. Es decir, que y eso es parte muy importante de eso. En Rojava también existe eso, que hay que tener el pueblo para defenderse, para gobernarse, y eso no tiene nada que ver con las fuerzas del Estado, es decir, las fuerzas represivas de cualquier Estado.
que son represivas. Y eso tiene que ver con otro libro que nos comentaba Hassan, Sí. que tú escribiste. Que no tenemos traducción, que es Un mundo sin policías. Un mundo sin Sí, policías. es eso. Sí, claro. Y porque me di cuenta que lo que estaban haciendo, por ejemplo, las Panteras Negras en Oakland, que fue, no sé si lo conocen bien la historia, pero surgen como un movimiento que está observando a la policía, pero incluso observándolo con escopetas, es decir, armados para asegurar que la policía no está abusando a la comunidad afro de Oakland, pero también para empezar a crear lo que llamaban, porque se llama el partido de Panteras Negras para la autodefensa, para defender la comunidad y visualizar otro tipo de organización social. Y ahí hay un peligro de justicia por propia mano, porque si digo, claro, yo no sé, Sí, tengo por una eso tiene comunidad. que ser democrático, por eso tiene que... Hay un sí. riesgo latente y hay un riesgo de Sí. si cambia la orientación política o hay alguna situación compleja, vaya a tener muchos civiles armados y se te puede volver en Sí. contra igual. Sí, ese es el miedo, pero hay que entender y hay que empezar con el hecho de que lo que existe es peor. Es decir, que estamos hablando de, siempre hay ese miedo de que la gente va a tomar justicia en sus propias manos, pero lo que está pasando ahora es que hay una institución que no responde al pueblo, que está haciendo violencia, que está infligiendo esa violencia en el pueblo sin controles. Yo, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, claro, igualmente acá, en otras partes. Pero me di cuenta de que lo que querían en Oakland, California, en las Panteras Negras, fue exactamente lo mismo que estaban construyendo también en Caracas. Es decir, que una visión de defenderse, de la autogestión del pueblo, de la autodefensa, de la capacidad de asumir responsabilidad colectiva para Pero la preparándose, seguridad. yo creo. Porque en el Sí. fondo, si yo quiero armar un comando de seguridad, Sí. ojo, que yo en un principio no me gusta mucho la idea, pero supongamos que la armamos. Y voy a tener ahí a representantes que van a hacer la guardia nocturna y con una escopeta. Sí, sí. Hay que saber ocuparla también, pues tampoco se trata de... Sí. ¿cierto? Y hay un contexto ahí que a mí, por lo menos, viéndolo en la realidad chilena, me parece complejo porque a mí no me gusta que los civiles O sea, se armen. Claro, es que en la Bueno, realidad chilena no sé la- si lo podemos extrapolar, digamos. Cada país es una Mira lo que realidad, pasó en ¿no? Estados Unidos, un chico de 14 años, y él mató a Sí, unos pues. profesores y a Sí, unos No, no, y a compañeros. eso sumemos acá mismo, cuando, por ejemplo, hace muy poco en la En Florida, mataron a una persona que pensaron que estaba y robando. era la víctima, Sí, no no, era sí. el victimario. Por eso sí entonces, pasa, claro. pero esto también indica que todas esas armas existen. Es decir, que yo vivo en un país armado. Es decir, que mejor sería que todo el mundo sea así, de individuos armados tomando justicia en su propia mano, o que haya una organización colectiva, democrática, con responsabilidad a la comunidad para defenderlo orgánicamente. Esa es otra cosa. Es decir, que, y a mí me parece que hay una pensadora boliviana, de hecho, Silvia Rivera Cusicanqui, que hace una decisión muy importante entre lo que es tomar justicia en sus propias manos de manera directa, inmediata, es como una respuesta neoliberal al neoliberalismo. Es decir, que a la falta Pero, de esa claro, estructura pero eso le colectiva. pasó Pero incluso- otra cosa es hacerlo colectivamente con Sí, tiempo, ya. hablar, discutir, llegar a una decisión de cómo se debe Porque gobernar. Sí. nadie está libre de los excesos. Sí. Haciendo historia, hasta las Panteras Negras, acuérdate Sí. tú el concierto de los Rolling Stones, terminaron matando a una persona, injustamente. Sí, no puede pasar, claro que sí. Y la policía de los Estados Unidos mata cada año a 1,000 personas, es decir, incluso más, es decir, muchísimas veces. Y el pueblo, los mismos individuos armados siguen matando. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy enferma. Es decir, una sociedad plenamente capitalista, individualista, en que la misma sociedad, los principios de esa sociedad es que el individuo debe hacer lo necesario para avanzarse como individuo, no como colectivo, no como sociedad, comunidad. Así que eso siempre va a ser
resultado extremo de ese tipo de sociedad que se construyó allí. A mí me parece interesante como fenómeno. Es cierto que hay varias diferencias que tengo contigo, pero es interesante analizarlo esto, sobre todo desde la perspectiva de cómo el germen de esa comunidad que tú describes va tomando forma y se comienza a autogobernarse. Me imagino además que habrá un diálogo de estas comunidades con la organización obrera y sindical, sí, claro, ¿cierto? Sí, y así se amará un tinglado mayor, pero sí. A mí me parece igual complejo el tema de la armas civil. Es definitivamente complejo. Si volvemos a la idea del Estado comunal, ¿cierto? Entonces estamos con este concepto de consejos comunales que están tomando responsabilidad en términos presupuestarios, en términos de infraestructura, en términos económicos de la empresa. Parte de eso entonces es tomar responsabilidad por la seguridad. Sí, hace falta. Ahora, el problema entonces es que tenemos la historia de grupos de autodefensa que son en general de ultraderecha, o sea, los paramilitares, acá lo que tenemos con la gente armada, la gente que tiene armas en Chile que se organizan para autodefensa, son personas que están para matar a cualquier persona pobre que ven en la calle, ¿no? Entonces, la dificultad que vemos, yo creo que desde la cultura chilena definitivamente, es que estas respuestas de autodefensa tienden a ese tipo de aporafobia, de odio a los pobres, odio a la justicia local es brutal. Ven un mechero, una persona robando y lo sacan y toda la rabia que tiene contra las injusticias del sistema, contra el neoliberalismo, la privatización, contra la vida súper dura y difícil que cuesta llegar a fin de mes. Toda esa rabia se expresa. Yo no tengo un empresario frente a mí para sacarle la cresta, un gran empresario invisible. ¿Qué tengo? Tengo el mechero que me acaba de robar lo que estaba vendiendo en la calle, entonces le saco la... Es muy fuerte. Entonces, en general, grupos de autodefensa son brutales en ese sentido y hay mucho de Yo digo que en general no necesariamente así. Existe, cuando surge la autodefensa históricamente, que sea aquí, que no lo conozco muy bien, en Colombia, claro, tiene que representar y reflejar, reflexionar lo que existe en la sociedad. Es decir, la organización que hay en la sociedad, el peso ideológico que existe, como sea. Pero cuando surgen, por ejemplo, en Michoacán, en México, en el estado, en el municipio Cherán, que tiene cierta historia más tradicional de autogobierno indígena, llega con ese contenido ideológico que es muy distinto. O cuando surge, en el caso venezolano, esa tradición viene del campo, viene de esas tradiciones, pero también viene del comunismo. Es decir, viene de los grupos armados de los años 60 que se sentaron base en los barrios en los años 70, construyendo frentes amplios de radicalismo en esos mismos barrios contra el neoliberalismo, pero también llegaron con ciertos principios comunistas, guevaristas, y eso fue la influencia que le dio ese contenido más social que de derecha. Es decir, que no estaban ahí los llamados ñangaras o tupamaros o ahora colectivos para defender la propiedad individual de los individuos contra los malandros, sino para defender la comunidad, y eso fue el punto de vista desde el principio. Yo creo que lo que refleja la preocupación de Rodrigo, y creo que es muy real la experiencia que tenemos de una ola de migración venezolana que habla justamente de la violación de derechos humanos, de fuerzas de seguridad que entran y matan, que es una realidad de la violencia policial en Venezuela enorme. Y la violencia policial en Venezuela es enorme y muy preocupante. Y en ese sentido no son la misma cosa, ¿cierto? Que la policía bolivariana, la Guardia Civil bolivariana, las personas acusadas de la violación de derechos humanos son distintos de lo que estás hablando. Esa es la cuestión. Esa es, otra como evidencia de lo que estamos hablando. Es que no son los colectivos que están haciendo eso en los barrios. Bueno, no todos los colectivos no son perfectos, es decir, pero sí, y Venezuela es un ejemplo muy, muy interesante, porque yo, por ejemplo, tengo una visión global de lo que es y lo que son la policía, ¿no? Para mí, históricamente, casi siempre que es la policía, que defienden la propiedad privada del capitalista, y también tienen cierto contenido racial y colonial en esa historia. Hay diferencias. Bueno, claro que sí hay diferencias, que por ejemplo la policía en Venezuela, la policía en China, Cuba, otras son distintas, pero siempre uno llega a ese punto en que la policía como institución formal no
orgánicamente vinculado al pueblo va a cometer abusos y en un mundo capitalista van a ser defensores, guardianes de lo que es el capitalismo. Y en Venezuela es muy buen ejemplo de eso, porque hubo en Venezuela un intento, quizás el intento más importante para democratizar, humanizar, se había dicho en ese momento, humanizar a la policía. Pero no funciona. Es decir, que ayuda un poco, pero al fin y al cabo la policía es la policía. Y cuando hay propiedad privada, cuando vives en un país capitalista, que Venezuela también es un país capitalista con propiedades privadas, la policía va a existir para defender a esa propiedad. Bueno, eso para lo vivimos nosotros sí, bastante no, también. claro, sí. Por supuesto que sí. Nosotros tenemos unas fotografías para ir cerrando esta conversación de algo que contaba Hassan, por supuesto, y también lleva. Mostremos la fotografía. Las fotografías que... Ahí están, efectivamente. Hassan, ¿fuiste portada de una revista? No, este es el periódico estudiantil. Es el periódico estudiantil. Ya, Sí. cuéntanos más. ¿De qué se trata aquello? Avancen en la foto. Entonces, Para que vean Eso trató esto la que año queremos bastante mostrar. acontecido cuando Sí. estaba Jill en Cambridge. Esto fue una protesta que también participaste. Sí, que Estaba había, que estaba vino, Gio en habían Cambridge. Avancen un poquito más. invitado Ahí están. Ah, Gio estos sí y somos dos. Hassan. Sí, literalmente él está ahí a la derecha, que el policía está levantándolo. A y yo propósito estoy de al lado. policías. A propósito de Eso. policía. A propósito de Pero el primero fue también porque visitó a Cambridge Jean-Marie Le Pen, que fue el líder fascista de Francia, y le habían invitado a un debate, y por eso Sí, para nosotros esto fue como... Fue violento. No, sí, fue una locura que le iban a invitar a debatir a un fascista, y por eso Claro. lo cerramos, lo obstruimos, no, para nosotros eso no iba a pasar, y bueno... estuvimos ahí manifestando, pero lo interesante es que estamos en un momento en que el mismo Le Pen, es decir, la hija, está a punto de tomar sí, poder en Francia, tremendo. facilitado por el centro de Macron, ¿no? Es que Macron está más dispuesto en este momento entregar el poder a la ultraderecha que a la izquierda comunista. Es decir, que tienen más, y siempre es así el centro, siempre es así el liberalismo. Y no solamente los líderes. Que tienen más miedo de la izquierda que a la derecha. Estuvieron en las mismas elecciones en Francia haciendo como un frente, ¿cómo se dice? Popular, Frente- antifascista, sí, transversal. pero al final lo van a entregar. Es decir, al final. Pero Tenemos eso lo- está pasando en ese momento. Eso fue el momento en que Jean-Marie Le Pen, el padre, incluso más fascista, pero ambos son fascistas, estaba al punto de casi ganar la presidencia también. No, eso es. Ojo, que estamos empeorando, ¿no? Hay que ser optimista en eso. Muy específico, ¿ya? En ese año, ¿ya? Jean-Marie Le Pen llegó a la segunda vuelta francesa. Sí. Entonces había un conservador, Jacques Chirac, y un fascista. Entonces el eslogan fue, voten por el ladrón, pero no por el fascista, ¿ya? Y ganó. Sí. Chirac, pero una victoria aplastante. Sí, Jean-Marie sí. Le Pen en la segunda vuelta sacó solamente 18%. Nada. 18% en una Wow. segunda vuelta es una humillación donde sí. el concepto de la muralla china, en el cortafuegos entre los grupos fascistas y de los grupos derecha normal, digamos, se mantuvo. Las elecciones de Marine Le Pen contra Emmanuel Macron, Ganó mucho más. ella sacó 41%. Sí. O sea, esta Terrible. situación es mucho peor. Y dentro de eso tenemos, de hecho, los votos en la elección legislativa, que la izquierda, los votantes de izquierda que votaron en primera vuelta para un candidato del Frente Popular, Sí. de un izquierdista, ¿qué pasa si su candidato no avanza y avanza un candidato neoliberal de ese centro estilo piñerista? Votan en un 90% para el candidato de centro para bloquear al fascista. Pero ¿qué pasa al revés? Cuando los votantes de centro tienen que votar para un izquierdista. Los votantes de centro, esa gente moderada, amarilla, me importa la democracia, pero yo no quiero algo radical, en un 55-60%. Votan por derecha. Votan para lo que es el fascista. Sí. Pero los otros, estamos hablando de 45% más o menos de los supuestos centristas, están dispuestos a votar Por la para fascista. una fascista,
una persona que cree que la gente no blanca no tiene los mismos derechos para bloquear la izquierda. Eso es la realidad del centrismo. Y cuando acá hablamos del extremismo del centro, es eso. Y por eso que estuvimos ahí manifestando, porque con eso no se debate. Es decir, que no estamos No se dispuestos... puede debatir no porque se puede su debatir con propuesta es fascistas. eliminar nuestra existencia. No. Y el mismo guardaespaldas de Jean-Marie Le Pen atacó a Hassan, le golpeó la cabeza. Sí, le golpeó la cabeza. Pero eso fue otro momento del mismo año, ¿no? me parece, porque nos detuvieron cuando la guerra de Irak. Sí, eso fue en el 2003, en marzo. Todo está pasando ese mismo año, sí. Se fue guerra en el Medio Oriente. Y hace 21 años, ¡ay, qué locura! Y ojo, guerra en Medio Oriente, guerra en Medio Oriente, genocidio en Sudán. Eso. Es que es todo lo... Y ojo, que la guerra en Genocidio Medio en Oriente Palestina. financiada con bombas estadounidenses. Claro. La tragedia en Sudán, que siempre dicen, porque eso es lo que nos dijeron cuando estaba la protesta contra Irak. ¿Por qué no hablan de Sudán? Hoy día en Palestina. ¿Por qué no hablan de Sudán? Lo interesante es que en el caso de Palestina, las bombas son bombas gringas. Sí. En el caso de lo que está pasando en Sudán, es los Emiratos Árabes, que dicho sea de paso, son aliados también de Estados Unidos. Entonces, en un grupo directo apoyo estadounidense para un genocidio en el Medio Oriente y en África, con la falta de interés, un aliado de Estados Unidos cometió otro genocidio. O sea, estamos lo mismo, pero peor. Bueno, muchas gracias, Geo, Muchísimas por gracias, estar Geo. aquí, Gracias. conversar de todos los temas, incluso sacar estos recuerdos de lo que sucedió hace ya 21 años. Gracias por estar aquí en La Voz de los que Sobran. Y a Hassan le parece igualito. Sí, es que no le pasan los años por encima. Claro, por supuesto. Oye, Gracias a ustedes. Gracias. Uno de los grandes temas de nuestra democracia ha sido la ausencia de pluralismo y de diversidad en los medios de comunicación. Cuando uno ve muchos medios y periodistas, oiga, que agachan la cabeza, es penoso. Ustedes tienen una audiencia que no es la audiencia tradicional, que yo siento que necesita saber el Chile que tenemos. Que exista medios, espacios como La Voz de los que Sobran, No de los que sobran, la voz de los que dicen la verdad y que luchan por la justicia. no solo es importante, sino efectivamente contribuye a fortalecer nuestra democracia. Y sigan siendo los periodistas que son valientes, corajudos, no teniéndole miedo a enfrentarse a los poderosos. Aporta y hazte parte de la comunidad con este link que está en la descripción.